A continuación en el programa está el candidato a doctor Alejandro López con la ponencia La fortaleza financiera de Brasil ante la guerra de divisas. Voy a leer rápidamente su semblanza. Él es licenciado en Economía y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha sido becario de proyectos de investigación en temas financieros. Actualmente se desempeña con labores docentes en la Facultad de Ingeniería y realiza el doctorado de Estudios Latinoamericanos. Actualmente se desempeña como técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas. Le damos la palabra a Alejandro. Bueno, antes que nada, pues muy buenos días a todos los presentes en este día, y realmente también es muy enorgullecedor para nuestros compañeros que estamos aquí presentes, a los que fuimos formados por las doctoras Correa y Girón, estar ahora como participantes en sus seminarios, y realmente es una experiencia muy interesante poder compartir estos momentos con ellas. Podría hacer los 15 minutos o 10 minutos de mi presentación dedicados a los agradecimientos que tengo que hacer con las doctoras, pero no es el tema de esta presentación. Otro día lo podremos hacer con mucha más calma. Bueno, el tema que nos trae a colación hoy en día es el asunto de Brasil. Brasil, como me dijo un amigo argentino, nos está enseñando a bailar tango en Sudamérica y a alimentar a las albahacas y a los guanacos en la región andina. Brasil nos está enseñando a hacer todo. El asunto es que, bueno, Brasil últimamente se ha mitificado mucho como uno de los países emergentes en mayor crecimiento, uno de los países que está creciendo a tasas muy aceleradas, integrante de este grupo de los BRIC, pero una de las presencias particulares de Brasil en los últimos meses ha sido particularmente el asunto de la llamada guerra de divisas. ¿Qué es la guerra de divisas? Para no entrar en conceptos duros, porque realmente todavía no es un concepto. Es una clasificación que le dio inclusive el presidente del Banco Central de Brasil a este mecanismo en el cual países emergentes están devaluando su moneda en relación con el dólar para hacer más competitivas sus exportaciones. El ejemplo más preciso es lo que traigo en esta primera diapositiva, que es el caso de China y de Brasil. Hay que tener el entendido de que en China, bueno, el gobierno chino mantiene operaciones sobre el tipo de cambio, mantiene operaciones con el Banco Central, con el afán de disminuir, de devaluar el yuan, o el renminbi, como también se conoce, y de esta manera hacer competitivas las exportaciones chinas, hacerlas baratas. Brasil ha mantenido una política similar, pero con unas peculiaridades. El asunto de la guerra de divisas va vinculado con los cuantiosos flujos de capital privado que están entrando a los países emergentes. Aquí en esta diapositiva lo que quiero señalar es que, bueno, obviamente Asia, particularmente la India y China, tienen un porcentaje altísimo de flujos de capital privado, y en América Latina Brasil es casi la mitad, o un poquito más de la mitad de todos los flujos de capital privado. ¿Por qué están entrando grandes flujos de capital privado a Brasil? Como lo he señalado previamente, esta dinámica acelerada de crecimiento de la economía. Brasil en Sudamérica se ha convertido en una potencia productora, en una potencia que realiza muchos bienes industriales manufacturados con componente tecnológico, están regresando a ser componente tecnológico importante, y en México estos flujos de capital son atraídos para los equilibrios en las cuentas externas, particularmente en la balanza de pagos, que son flujos de capital especulativo. Aclaro, no quiero decir con esto que Brasil sea la panacea de cómo se utilizan los flujos de capital. Simplemente estoy diciendo que la dinámica de crecimiento de la economía brasileña atrae a los inversionistas hacia este país. Bueno, hablando de lo que es la ponencia, se llama La fortaleza financiera de Brasil, en un seminario de economía financiera. Entonces hay que hablar de esos puntos que financieramente le dan a Brasil su fortaleza. Ya definí muy rápido en lo que es la guerra de divisas. El asunto es que con esta guerra de divisas, como se ha venido el dólar ha hecho el gobierno de Estados Unidos ha hecho muchas presiones para evitar esta devaluación competitiva de las monedas de los países emergentes. ¿Cómo lo está haciendo Estados Unidos? Bueno, ha lanzado programas para inyectarle liquidez a la economía. Se ha llegado al extremo en las reuniones del G20 de solicitar la devaluación formal del dólar para evitar este
esta competencia que a los norteamericanos llaman desleal de los países emergentes, han intentado frenar esta guerra de divisas. Bueno, es parte. El tema de la guerra de divisas es muy profundo, nos llevaría mucho tiempo entrar a esos detalles, pero también quiero señalar que en este contexto de guerra de divisas ha cambiado mucho la posición dentro de China en el FMI. China ya es la tercera economía con más presencia dentro del FMI, y eso evidentemente va a marcar un rumbo en los próximos años en el comportamiento de este organismo. Está presente el doctor Lichtenstein, y obviamente me siento hasta comprometido a seguir hablando del FMI cuando está alguien tan compenetrado en ese tema. El asunto es que cuando hablamos de qué es lo que le da fortaleza financiera a Brasil, lo estoy manejando en básicamente 5 puntos. El primer, y yo creo que el más importante de todos, es la gran presencia de su banca pública. Tal vez este cuadro no se vea muy bien, son los activos y la propiedad de los bancos en Brasil. Lo hacemos en una gráfica de estas de pastel, donde los bancos privados de capital nacional detentan más del 50% del total de los activos de Brasil. Los bancos públicos tienen el 28%, y los bancos privados controlados o que son sucursales de bancos extranjeros apenas el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Brasil hay 3 bancos públicos. El más grande de ellos es la Caixa Económica Federal, que es el banco público más importante de América Latina. Atiende no solo a clientes bancarios, sino también a trabajadores mediante programas sociales que incluyen seguro de desempleo. Otro asunto muy importante de la banca en Brasil es las normas que existen a partir de Basilea II. En Basilea II se financiaba un mínimo del 8% sobre los activos. En Brasil este mínimo es del 11%, con el afán de que exista liquidez en el sistema bancario, otra vez controlado en gran medida por los bancos públicos. Otro tema importante aquí es los controles a los flujos de capital. Como yo les mencionaba, como vimos en una gráfica, Brasil es la economía que tiene la mitad de los flujos de capital que llegan hacia América Latina. Y bueno, continuamente se dice que en la crisis el problema ha sido que los bancos no dan dinero, no sueltan el crédito. Efectivamente ha sido un problema general en América Latina, también vinculado al tipo de política monetaria que manejamos en la región, pero curiosamente en Brasil, en esta crisis que estamos viviendo a partir de 2008, el crédito sí ha crecido en comparación de crisis previas. Este es un año posteriores a la recesión, a la recesión de 94, impulsada en gran parte por la economía mexicana, la gran crisis brasilera de 1999-2000, donde el crédito no tuvo un crecimiento aceptable, sin embargo ahora sí está creciendo. Bueno, yo hablaba de estos controles a los flujos de capital. Rápidamente, porque me quedan muy pocos minutos, es un gravamen del 60% sobre operaciones cambiarias que se dan a los $3,000. Es decir, a partir del dólar 3001 se grava el 60% de esas operaciones cambiarias. ¿Esto a qué ha llevado? En Brasil, la tasa de interés de referencia es la tasa Selic. Esta es la tasa con la cual aproximadamente, en términos reales, ahorita andará por el 5%. En términos nominales será del 10%. Para los neoclásicos esto es algo muy, muy grave, porque es una tasa de interés muy alta, dicen ellos. Tasas de interés cuando en Estados Unidos son hasta negativas. Esto alienta el flujo de capitales, esto desvía los recursos de la economía, en fin. Aquí en esta gráfica lo que presento es como esos picos de cómo ha crecido la tasa de interés de Brasil en periodos de recesión. La gran fortaleza de Brasil ante la guerra de divisas, lo que quiero presentar es esta gráfica. Aquí son los títulos de la deuda pública que se están negociando en Brasil. El asunto es que la gran mayoría de ellos se están negociando en esta tasa de interés, en la tasa Selic. Esta barrita rojita que cada vez es más delgadita, son operaciones con tipo de cambio. Es decir, en Brasil, mediante los controles a los flujos de capital, lo que están haciendo es desestimular operaciones financieras con el tipo de cambio, con el afán de proteger su moneda y de poder seguir realizando estas devaluaciones competitivas. Es decir, están siguiendo el otro lado de lo que estamos haciendo nosotros en México, de permitir capitales especulativos que lleguen al país, que se inviertan en la cuenta de capital,
y que el gobierno o que el Banco Central alaba de que lleguen estos capitales aduciendo a que vean cómo está la fortaleza de la moneda nacional, nos estamos recuperando, la economía va bien. En Brasil están protegiendo mucho sus operaciones con tipo de cambio, tratando de evitar estas dificultades. Bueno, ya casi no me queda tiempo, me queda un minuto, entonces solo también mencionar que, bueno, Brasil sí es una economía importante, como toda buena economía importante tiene muchos problemas. Tal vez los problemas más graves por los que atraviese Brasil sean la creciente desigualdad. La desigualdad es muy alta, sigue siendo la más elevada de América Latina, como puede verse aquí en este Gini muy general para algunas economías de América Latina. Sin embargo, también tiene cosas muy importantes. La forma en la que han permitido dinamizar su mercado interno ha sido con un crecimiento de los salarios en términos reales. Les paso un dato: en México el salario real tuvo un crecimiento en el 2009 del menos 0.6%. Más o menos el salario es de $170 internacionales, los famosos dólares PPP, mensuales, el salario mínimo mensual, mientras que en Brasil el crecimiento del salario en el mismo periodo, cotizándolo con el mismo indicador, fue del 6.8%. El salario mensual en Brasil es de 286 dólares internacionales, les repito, comparado con México son de 170. Tienen reservas por 370.556 millones de dólares. Un gasto social que en México es del 11%, en Brasil es del 25% del PIB, o sea, nos está doblando. Como les menciono, su gran problema es la desigualdad, y para la gente que ataca mucho a Lula, bueno, el último dato que puedo presentarles ya con lo que me queda de tiempo es el crecimiento de la economía, esta tasa de crecimiento promedio anual, donde comparado con gobiernos previos, al final de los gobiernos militares de Brasil, pues Lula ha tenido un desempeño bastante aceptable en términos de crecimiento económico, aunque el tema del desarrollo sigue pendiente. Es un tema, otra vez no confundir crecimiento con desarrollo, el tema del desarrollo está pendiente. En Brasil hay mucha desigualdad, mucha pobreza, pero me atrevo a pensar en voz alta que van por un camino que a futuro tiene que superar este Gini alto de desigualdad en este país. Y es todo lo que tengo que comentar. Muchas gracias, e invitarlos a que por favor lean el boletín Momento Económico, un esfuerzo que se hace aquí en el instituto, donde digo, ya sea el comercial que vaya completo. Al final del siguiente número vendrá un análisis sobre los salarios para profundizar más en esto del tema de México. Y muchas gracias.